delante a hombres que hicieron su marca en la historia, pero yo quiero decirles algo. Estos hombres hicieron algo peculiar, los cuales fueron identificados como hombres de fe, pero ellos ya pasaron. Los que estamos ahora corriendo en la carrera somos nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, estamos vivos, estamos corriendo, estamos haciendo historia. Quizás estamos influenciando a otras personas, y eso es lo que tenemos que pensar a través de este estudio, que si fuéramos a ponerle, vamos a decir, una frase lema al capítulo 11 de Hebreo, pudiéramos decir que la fe se demuestra en la práctica a través de la obediencia a la palabra de Dios. Te lo repito, la fe se demuestra en la práctica a través de la obediencia a la palabra de Dios, en especial las promesas de Dios. Nosotros tenemos grandísimas promesas del Señor, y de acuerdo a esas promesas nosotros tenemos que vivir. Esa es la manera de yo practicar mi fe, una fe que agrade a Dios. Nosotros sabemos, una de las promesas grandísimas que tenemos en el Señor es la seguridad de la salvación de nuestras almas, que la tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque es por gracia de Dios. Lo que hemos hecho nosotros es recibir esa gracia. Nos hemos arrepentido, nos hemos convertido, hemos ejercido fe precisamente creyéndole a Dios, creyéndole que Él promete, dice que si tú pones tu fe en Cristo Jesús y que Él ahí en esa cruz es tu sustituto, si tú pones tu fe en eso, nuestra salvación es segura. Y otra de las promesas que tenemos del Señor, que deben de estar regulando nuestras vidas, es la promesa de su segunda venida, de cuando Él venga por nosotros. Así que vamos a seguir poniendo ejemplos delante de ustedes, ejemplos que pueden impactar nuestras vidas, pero no olvide que ahora somos usted y yo los que estamos corriendo, los que estamos demostrando fe. Y la manera de demostrar la fe es cómo uno responde en obediencia a la palabra de Dios. La semana pasada vimos 3 casos de fe prácticamente, 2 de ellas masivamente puesta en acción por un pueblo, el pueblo de Israel, y también la fe de una mujer en particular. Pero pudiéramos resumir esos versículos, que fueron los versículos del 29 al 31. Primero, fe ante el temor. El mar rojo va a representar cada vez que nosotros tenemos temor a algo. ¿Okay? Quiere decir que fe ante el temor nos representa el pueblo de Israel en su cruce del Mar Rojo. Luego, las murallas de Jericó representan fe ante los obstáculos. Y siempre nosotros tenemos no solamente temores, pero también obstáculos que se nos presentan, y vemos como en fe a la palabra de Dios, siempre fue a la palabra de Dios, a lo que les dijo Dios, a sus instrucciones, que ellos pudieron vencer. Y luego, basado en Rahab, en aquella amenaza de destrucción que venía hacia la ciudad, ella ejerció fe ante el peligro. ¿Okay? Así que hoy vamos a ver los versículos 32 al 34. Quiere decir que prácticamente vamos a ver si nos quedan 2 días ya para salir del largo capítulo 11 de Hebreos. Así que yo lo voy a leer completo y después vamos a resaltar algunas cosas. Dice: ¿y qué más digo? Que después de haber mencionado ya todo lo anterior, ¿verdad? Primero fue los patriarcas. De los patriarcas pasaron al pueblo de Israel. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando. Nosotros tenemos tiempo. Si nosotros queremos, tenemos tiempo. Yo siempre digo, recuerdo cuando era maestro de escuela dominical en la iglesia que visitábamos anteriormente, y había mucho énfasis en tener que cumplir con el currículo.
no porque tienes que acabar la clase, no porque tienes que... Yo decía, pero si nosotros nosotros tenemos todo el tiempo que nosotros quisiéramos. Si lo único que nos puede parar es la venida del Señor, y cuando Cristo venga, ya no vamos a tener necesidad de estudiar más, ¿verdad? Tiempo nosotros tenemos de sobra si quisiéramos pasarnos estudiando la palabra de Dios. Pero él se refiere aquí, que es obvio, si él está haciendo el resumen en este capítulo de fe, que no va a poder mencionar todos los detalles de estas personas y de otras más que fueron ejemplares y él no ha mencionado. ¿Okay? Dice, me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Okay? Tenemos tiempo, no precisamente yo voy a usar ese tiempo para una clase de historia, donde mencionemos todos los detalles de estos hombres, pero vamos a mencionar algo acerca de ellos. Aquí se están mencionando 6 hombres por nombre. Ellos pertenecen al intervalo entre Canaán y la primera monarquía. Recuérdense que la historia del pueblo de Israel prácticamente está dividido entre los patriarcas, luego la conquista, los jueces, que es este tiempo antes del Reino Unido, y luego del Reino Unido viene el reino dividido, y después del reino dividido viene la deportación, y prácticamente así es lo que se marca la historia de Israel. Bueno, entre lo que fue la conquista y la primera monarquía, el primer rey que tuvo Israel, está mencionando a 6 hombres. Hubieron obviamente muchos más. La mayoría de los jueces, hay historias preciosas ahí en los jueces de Israel. Pero Gedeón se conoce por ser héroe de Israel contra los madianitas. Lo peculiar de su historia es que Dios le dijo a él que con 300 hombres él iba a ir a la guerra, porque así Dios iba a ser glorificado. Entonces de 32,000 que eran, los redujo a 300, y con 300 Gedeón fue a la guerra. De nuevo, ¿se recuerdan lo de las murallas de Jericó? Obstáculos o cosas que parecen que no tienen sentido común, porque el sentido común sería que mientras más soldados tú tengas, mayor es el ejército, más chances tú tienes de ganar la guerra. Sin embargo, él obedeció a Dios. Dios le dijo, reduce el número a 300. ¿Se recuerdan los que se inclinaron a tomar agua y todo eso? Y porque obedeció, Dios le dio la victoria. Entonces, por eso es que él queda marcado como un hombre de fe. ¿Okay? Barak, lo peculiar de Barak fue que bajo órdenes de la profetisa Débora, él reunió a 10,000 hombres de Neftalí y de Zabulón y derrotó a Sísara y su ejército. Usted dirá, bueno, pero ¿qué es lo que él hizo? ¿Verdad? Que lo hizo resaltar. Él rehusó completamente ir a esta misión si Débora no iba con él. Ahora, ¿qué tiene que ver Débora? Él consideraba que Débora era la portavoz de Dios. Quiere decir que él estaba seguro que si ella como portavoz de Dios iba con él tenía segura la conquista. Y así mismo fue. Así que por eso es que él queda marcado. Sansón, de él conocemos mucho más, porque es una historia bien interesante, ¿verdad? Fue el líder de la causa de Israel contra los filisteos. Y fue uno también de los jueces israelitas que más se destacó. ¿Okay? Desde su nacimiento él fue separado, debía observar el voto nazareno. Mientras que él guardaba este voto, sería victorioso contra los filisteos, y así mismo fue. Hasta, ¿qué pasó con Sansón? Le llegó el amor. Le llegó el amor. Sí, Señor. Alguien le robó el corazón, Dalila.
¿okay? Le robó el corazón y era una filistea. Para que ustedes vean, él no se casó con yugo se casó con yugo desigual. Entonces la filistea le reveló el secreto de su fuerza sobrenatural que estaba en el cabello. Y ustedes saben la historia. Dalila vendió el secreto, vinieron, le cortaron el pelo, lo apresaron, le sacaron los ojos. Inclusive lo pusieron a girar un molino, la piedra de un molino. Y luego en una fiesta en el templo de Dagón era el dios de los filisteos, llevaron a Sansón para que sirviera de espectáculo. Ya sus cabellos, del tiempo que había estado preso, había vuelto a crecer. Y él pidió que lo dejaran recortarse a 2 columnas que sostenían el templo. Y ahí ustedes saben que él primero oró a Jehová. Y destruyó aquellas columnas, obviamente él murió, pero murieron todos aquellos filisteos que estaban celebrando aquella fiesta. Así que la fuerza de él no estaba tanto en el voto, pero en su consagración a Dios. Mientras que él estaba consagrado a Dios, fuerza tuvo. Pero a la vez que se apartó del Señor, dejó de tener fuerza. Jefté era el comandante contra las tribus de Transjordania, contra los amonitas. Fue juez de Israel por 6 años. Su historia también es muy interesante. ¿Le conoce a Jefté? ¿No? ¿Conoce la historia de Jefté? Es bien interesante la historia de Jefté, porque él era gaaladita. Su padre se llamaba Galaad y él pasó su juventud en Galaad, pero él era hijo ilegítimo. Parece que había sido adoptado o algo, y sus 2 hermanos lo botaron de la casa. Lo botaron. Y él se resintió mucho a causa de esto, de que lo hayan echado de su casa. Entonces acusó a los ancianos del lugar y terminó expulsado. Toda esa historia ustedes la pueden encontrar en Jueces capítulo 11. Entonces Jefté huyó al país de Tob. Allí se dedicó a la caza para vivir, para cazar. Y se hizo jefe de una banda. Y era temeroso de Dios, y así había enseñado a su única hija. Ahora, en la época en que él estuvo expulsado del país, los amonitas, invadieron a Israel y se quedaron allí por 18 años. Y fue tal la angustia de aquellos ancianos de Galaad que lo mandaron a buscar. Tuvieron que implorarle a Jefté que regresara y que fuera su libertador. Entonces Jefté hizo algo bien imprudente, que él hizo un voto de ofrecer en holocausto a la primera persona que lo recibiera cuando él llegara a la casa. Y fue su única hija la que salió. Y él hizo ese voto. ¿Okay? Entonces esto lo afectó mucho, pero él lo cumplió. Ahora hay 2 posibilidades en la manera en que él cumplió el voto de ofrecer su hija en holocausto, que sabemos que a Dios no le agradaba eso estaba prohibido, está prohibido por Dios el ofrecer los hijos en holocausto, pero esto lo hizo impropiamente, pero él lo cumplió. Hay 2 posibilidades, una que la sacrificó en contra de la voluntad de Dios, o pudo haberla redimido con plata, pero al redimirla con plata, ella no podía casarse, ella tenía que quedar sin casarse, y eso para una israelita también era prácticamente una condena, el que tener que quedarse sola para el resto de su vida. Entonces esto hizo Jefté, ¿okay? Ahora, ¿cómo se muestra la fe de este hombre? Samuel lo menciona para mostrar la fidelidad de Dios, más bien en proveer libertadores cuando Israel se encontraba oprimido. Pero él ejerció fe, él dijo, yo voy a ganar la guerra de manera tal que voy a ofrecer la primera persona que me reciba en la casa en sacrificio. Entonces,
Sí ejerció fe, lo único que de una manera imprudente. ¿Okay? Pero él aseguró que Dios le iba a dar la victoria sobre los amonitas. De David, que ya conocemos mucho más. David fue un hombre muy humilde, a pesar de llegar a ser rey. Ustedes saben que una de las cosas que marcó grandemente la vida de David fue cuando él tuvo que enfrentarse a Goliat. Como él dijo, yo vengo en el nombre de Jehová. Este gigante se burló, retó a Jehová y dijo, yo vengo en el nombre de Jehová, y en el nombre de Jehová le enterró una piedra en la sien a este gigante. O sea, un hombre de fe, pero un hombre humilde, de buena disposición para arrepentirse, lleno de errores, pero con un corazón sensible siempre a buscar el perdón de Dios, a reconocer sus errores. Siendo rey, ¿se recuerdan cuando el profeta vino y le dijo, le declaró lo que él había hecho mal? ¿Qué? Si hubiera sido un hombre orgulloso en su posición, lo hubiera mandado a matar. Pero no. Lo que él hizo fue humillarse y arrepentirse y reconocer y buscar el perdón de Dios. Así que en todo eso se puede mostrar su fe. Pero en 2 de Samuel 23, 2 de Samuel 23, encontramos las palabras de David. Los versículos del 1 al 7. Vienen sus palabras postreras, las últimas palabras que él dijo. Desde el versículo 2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga el florecer. Toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta, de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Pero fíjense como dice 5, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Un hombre de verdadera fe. Y el último de los 6 que se menciona es Samuel. ¿Okay? Una de las cosas, un tremendo profeta, pero una de las cosas peculiares que Samuel hizo fue cuando el santuario fue destruido por los filisteos y se llevaron el arca del pacto. Ustedes saben que el arca del pacto la consideraban prácticamente como la salvaguardia de la nación. O sea, ellos habían puesto toda su fe en aquella pieza, en el arca del pacto. Bueno, Samuel le mostró al pueblo que a pesar que ellos no tenían el arca, Dios seguía con ellos. Y es más, cuando el arca fue restaurada, él no la expuso, sino que la dejó en un lugar oscuro, para que el pueblo no siguiera poniendo su fe en la pieza, sino la pusiera en Dios. Y qué importante, ¿verdad? Que nuestra fe esté en Dios y no en nada. Muchas veces Dios usa medios, instrumentos y cosas, pero nosotros no podemos poner la fe en esas cosas, sino en Dios. Y eso fue lo que hizo Samuel. Samuel ayudó al pueblo a poner su fe en Dios y no en la pieza del arca del pacto. Los versículos 33 al 34 dice, él hace una conclusión prácticamente de todo lo que ha ido mencionando y quizás otras cosas, otros detalles que no pudo. Dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Qué bueno es conocer la historia bíblica, de haberla leído, porque al mencionar cada una de estas frases, los que conocen historia bíblica inmediatamente pueden recordar un ejemplo y asimilarlo a la frase que se está mencionando. ¿Okay? Menciona aquí conquistaron reinos, pero yo les dije ya, hermanos, todos estos hombres ya han pasado, usted y yo somos los que estamos en la carrera ahora, ¿okay? ¿Y cómo podemos aplicar todo esto a nosotros? Hoy día, a pesar de que el país está en guerra, nosotros no tenemos que estar conquistando o defendiendo territorios como en aquellos días. Nuestra situación es diferente. El pueblo de Israel literalmente tuvo que guerrear por conquistar y por defender sus territorios, sus tierras, sus posiciones. Nosotros no, pero nosotros todavía tenemos luchas diarias con las fuerzas del enemigo que conquistar. Y eso lo sabemos. Todos los días tenemos guerra contra el enemigo, del cual tenemos que salir victoriosos. Tenemos que conquistar nuestros hogares para el Señor, para que haya paz. Para que haya paz por todas partes, para que todos los que viven en el hogar vivamos en paz. Quiere decir que eso es algo que tenemos que conquistar. Nuestros hijos, nuestras familias, todo nuestro contorno, tenemos que conquistarlo para Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que ayudaron a estos hombres a conquistar reino? Su fe. Bueno, es lo mismo que nos va a ayudar a nosotros a conquistar nuestro reino. Hicieron justicia. ¿Cómo se hace justicia? Bueno, promoviendo el bien y no el mal. En nuestras vidas, en otras personas, siguiendo el bien y no el mal, defendiendo la causa de los afligidos, no comprometiendo los mandamientos de Dios. Y como esto es tan difícil a veces, necesitamos fe. Dice que alcanzaron promesas. ¿Por qué? Porque creyeron la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros tenemos grandísimas promesas por las que tenemos que alcanzar. Y ya al principio del estudio mencionamos dos. Dice que taparon bocas de leones. ¿Okay? Podemos mencionar 3 ejemplos de casos que taparon bocas de leones con la fe. ¿Pueden mencionar de estos 3 algunos? Daniel. ¿Otro? Sí, David también, que peleaba con los leones. David. ¿Y otro? ¿Otro? Sansón, el que acabamos de mencionar. Sansón. 3 casos que taparon bocas de leones. Hermano, ¿qué dice la Biblia con relación al enemigo? Que anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Quiere decir que por fe nosotros saldremos victoriosos de este león. ¿Cómo vamos a salir victoriosos del león rugiente que busca a quien devorar? Acercándonos a Dios. De 2 formas. Acercándonos a Dios y no dándole lugar al león. No dándole lugar. ¿Okay? Dice que apagaron fuegos impetuosos. Estoy tratando de ver si el tiempo me da. En cuanto a eso, tenemos el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Okay? Pero el fuego siempre podemos relacionarlo a la prueba. Todos nosotros como creyentes vamos a ser probados. Todos. De alguna manera o de otra vamos a ser probados. Hay áreas en nuestra vida que ya somos fuertes. El otro día yo pensaba en esto. Por ejemplo, en el caso mío, lo voy a mencionar nada más que en un ejemplo de mi caso. Yo no tengo problema con lo que no es mío. Con coger lo que no es mío. Aunque sean 5 centavos, no tengo problema. Y yo el otro día estaba meditando y pensando en esto, ¿no? Que yo en esto no tengo tentación ninguna. No la tengo.
quiere decir que estoy fuerte en esta área, pero hay otras que sí soy débil. No quiere decir que sea fuerte en todas las áreas. Y puede ser que su fortaleza sea mi debilidad y mi debilidad su fortaleza. Y así somos diferentes. Hay áreas ya conquistadas. ¿Ok? Y cuando yo era inconverso robé bastante. Sí, robé bastante. No, pero es verdad. Hay áreas, sí, hay áreas que ya uno ha conquistado, ya están conquistadas por el Espíritu de Dios. Y no hay problema, no hay problema, aunque te pongan ahí lo que te pongan, no hay problema. Pero hay otras que sí hay problema. Y entonces esas son las pruebas de fuego por las que tenemos que pasar y tenemos que salir victoriosos con la fe. Dice que evitaron filos de espada, ¿okay? Con las estrategias que les indicaba Dios. La mayoría de las guerras que ganó el pueblo de Israel, como claramente dice el versículo, no fue ni con espada ni con ejército, fueron con estrategias divinas. Estrategias que Dios las ordenaba y ellos las creyeron, las llevaron a cabo y ganaron. No fue con espada, no fue con ejército, quiere decir, no es con poder. Dice, sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cuántas cosas pudiéramos mencionar? Pero ya ha pasado el tiempo, mi hermano. Pero el caso es que el autor de Hebreo nos está diciendo que la fe nos va a ayudar mucho a salir vencedores cuando nosotros creemos a Dios su palabra. Señor, bendiga.